1. ¿Ya lo tiene? Diga un fuerte amén. Y si el de la par no lo ha encontrado, dígale, hermano, apague el televisor y apréndanse los libros de la Biblia de memoria, ¿verdad? Apague la tablet y la computadora un rato, ¿verdad? Y apréndase los libros, ¿verdad? Algunos que ya llevan años en la iglesia y todavía no se pueden los libros, ¿verdad? Así que dice la palabra de Dios, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Y dijo, cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en los que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Vamos a leer esta ahí, vamos a orar. Señor, en esta tarde, en esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti, ante tu palabra, con un corazón dispuesto, Señor, a escucharla, a atenderla, a atesorarla, Señor. Porque si algo es valioso para nuestra vida, Señor, es lo que tú envías a ella, Señor. Saber reconocer el tiempo, el momento en el que tú has venido a visitar a tu pueblo, Señor. Por eso esta tarde te pedimos, Señor, que nuestro corazón sea tierra fértil, donde la palabra caiga, Señor, y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, para no salir de aquí iguales, sino salir transformados por tu palabra y tu espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Dice la palabra de Dios que leímos que Jesús se acercó a la ciudad, a Jerusalén, la ciudad que Jesús había por mucho tiempo predicado, enseñado, hecho milagros, expulsado demonios. Y Jesús la vio y comenzó a llorar. Este es uno de los pocos momentos en los que Jesús llora. Hay otro momento, también llora cuando le cuentan, ¿verdad? O él se entera de la muerte de Lázaro. Pero hay pocos momentos en los que Jesús derrama lágrimas. Y este es uno de esos momentos. Jesús ve la ciudad, ve Jerusalén, donde él fue enviado a anunciar, y comenzó a llorar, comenzó a sentirse entristecido porque él había venido a esta ciudad a traer una palabra. El ministerio de Jesús era ese: traer palabra, traer bendición, traer sanidad, hacer milagros. Todos conocemos los milagros que Jesús hizo, pero el gran problema es que no supieron reconocer que Jesús había venido. Antes de Jesús habían habido profetas que habían anunciado castigo, habían anunciado bendición, pero todo esto era con el simple propósito de que el pueblo reconociera que el Mesías había venido, que el ungido del Señor. Tanto tiempo, imagínense, habían judíos que esperaban que el Mesías viniera y oraban y decían: ya no queremos estar bajo la opresión de los romanos, queremos ser libres, y esperaban al Mesías. Pero lo triste fue que cuando el Mesías apareció y trajo una palabra, no lo aceptaron, lo rechazaron, le dieron la espalda, lo traicionaron, no le creyeron. Escuchaban, dice la Biblia, pero era por gusto. Veían cosas maravillosas, pero no atesoraban en su corazón todo lo que Dios había hecho por ellos. Y esto es lo mismo que nos pasa a nosotros, porque no podemos decir, vea, qué hundos fueron esos, vea. Como decía nuestro pastor ahora en la mañana, vea, esos mismos que Jesús hizo milagros con ellos, que cantaban Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Más tarde estaban gritando, vea, cuando decían, vea, ¿qué hacemos con Jesús? Y la gente comenzó a gritar: crucifíquenlo, mátenlo, no merece vivir. Y era la misma gente que
Unos capítulos antes estuvo alabando al Señor, estuvo poniendo ramas ahí cuando el Señor iba pasando, y eran los mismos que después lo despreciaron. Y uno puede decir, qué torpes son, qué dundos fueron, ¿por qué no valoraron que Jesús en persona estaba ahí? Y sabe, hermano, ¿qué es lo triste de esto? Que lo mismo nos pasa a nosotros. Si bien es cierto, Jesús no se presenta ante nosotros como persona, como una figura humana, pero se presenta entre nosotros en espíritu. Amén. Todos hemos sido bautizados por el Espíritu. Todos hemos sido llenos del Espíritu. Hemos recibido dones. Hemos recibido liberación. Hemos recibido sanidad. Por eso pasan los hermanos a testificar las bendiciones que Dios ha hecho. Por eso pasa gente a decir, yo estaba enfermo y alguien oró por mí. O en un jueves yo vine y me fui sano de este lugar. Es lo mismo que Jesús andaba haciendo, lo mismo que sucedía en Jerusalén, es lo mismo que hoy sucede entre nosotros. Un ejemplo, ¿cuántos de aquí han estado enfermos y por una palabra de Dios han sido sanados? Levante la mano. Hay varios, hay como unos 10, 12, 15 quizás, que hemos estado enfermos, que hemos tenido enfermedades difíciles. No hablamos de una simple gripe, no hablamos de una tos, hablamos quizás de enfermedades que quizás el médico dijo, mire, está grave esto, ¿verdad? O hay gente que se enferma y le dicen, mire, su enfermedad no sabemos ni qué es. Porque el enemigo ataca, el enemigo es astuto y el enemigo trata de engañarnos. Pero si nosotros hemos recibido sanidad, ¿qué nos queda, hermanos? No nos queda más que darle gracias al Señor y servirle. Pero imagínense que hay tanta gente que deja de venir a la iglesia, que deja de congregarse, que deja de creer en Dios. Imponen pretextos. El pastor siempre nos dice, vea, gente que hasta por una mala mirada que le hicieron se va de la iglesia. Es que yo venía entrando y no me saludaron, fíjese. Se le olvidó al usted saludarme. Es que me saludó y no me dijo mi nombre. Es que mire, yo cuando me iba ahí, un hermano me pasó empujando y ni disculpa me pidió. Yo ya no vuelvo a esa iglesia, dice. Y no se dan cuenta que lo que están abandonando no es una iglesia. Lo que están abandonando es la salvación que Dios trae para nosotros. Que lo que estamos abandonando es que si Dios ha comenzado a hacer milagros en nuestra vida, imagínense todo lo que falta. Ha dicho nuestro pastor aquí que vienen 4 años de bendición, que vienen 4 años donde Dios va a abrir puertas, donde Dios nos va a sorprender con bendiciones, donde Dios va a hacer cosas sobrenaturales en nuestra vida. Y mucha gente, en vez de aferrarse a esa palabra y decir, hoy es cuando más me voy a congregar, hoy es cuando más voy a buscar de Dios, porque si el pastor ha dicho que vienen 4 años de bendición, no hombre, yo quiero imaginarme allá cerrando el 2020, ¿cómo voy a estar de bendecido? Pero la gente lo que hace no es eso, sino que la gente lo que hace es poner cualquier excusa para salirse de la iglesia. Y miren, hermanos, esto de la bendición que Dios trae para nuestra vida no es broma. Para aquellos que hemos creído es una realidad. Yo en mi familia, hace unos 3 días, quizás el jueves, miércoles, jueves, nosotros recibimos una bendición que no nos esperábamos, una bendición que ni siquiera pasaba por nuestra mente, que yo solo le decía a Dios, es que de verdad que el Señor es grande, ¿no? La verdad que Dios abre puertas que uno ni se espera, ¿no? Ni a uno ha tocado la puerta cuando ya está abierta y ya está la bendición corriendo en nuestra vida. Pero la gente, en vez de clamarle a Dios, porque mire, es que estos momentos en oración nosotros deberíamos decirle a Dios, Señor, yo he creído en estos 4 años, quiero comenzar a ver las bendiciones si son ciertas, y retar a Dios como dice la Biblia, ¿verdad? Y decirle, quiero ver si es cierto, quiero probar si es cierto, quiero ver si esta semana tú eres capaz de hacer tal cosa, y yo le apuesto que Dios lo va a hacer. No porque quizás su fe y la mía sea una gran fe grande, no, hermano, sino porque Dios ha dicho que vienen años de bendición. Por esa palabra hay que creerla. Pero imagínense que hay gente que empezando los 4 años de bendición van y se van de la iglesia. Han estado 2 años en los años donde no ha habido quizás mucha bendición, y aquí ha estado. Y cuando se acercan los años de bendición, se van. Entonces uno dice, realmente la gente o los hermanos no entienden lo que Dios está haciendo.
Porque ¿cómo me voy a ir yo cuando me están diciendo que va a haber bendición? No es que tampoco seamos aprovechados y que estemos solo por la bendición, ¿verdad? Pero si Dios lo ha prometido, nosotros como sus hijos vamos a aprovechar en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Vamos a saber ganarnos el favor de Dios a nuestra vida. Y fíjese lo que dice la palabra en el versículo. El Señor comenzó a llorar y dijo: ¿cómo quisieras que hoy supieras lo que puede traerte paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Y el Señor comienza a dar una profecía y dice: te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, te encerrarán por todos lados, te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas, no dejarán ni una piedra sobre otra. Y aquí viene el por qué sucedió esto. Y dice la palabra: porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Y la variante es el tiempo en que Dios vino a visitarte. Dios les dice: vea, yo quisiera traer paz, yo quisiera traer bendición, pero lastimosamente se ha ocultado a sus ojos. ¿Por qué? Porque cuando yo vine y tuve un tiempo de visitación para ustedes, no lo reconocieron. Es como que el Señor haya llegado a tocar la puerta de nuestra casa, ¿verdad? El Señor llega a tocar y uno no abre de un solo, ¿verdad? Sino que uno mira por la ventana a ver si es conocido para abrirle, ¿verdad? Y nosotros veamos que es Jesús y no le abramos. Como que no nos importe, ¿verdad? Y nos vamos a sentar a la sala. Y el Señor toca, está queriendo visitar nuestra vida, está queriendo traer bendición, pero nosotros ignoramos, no reconocemos el momento en que Dios tiene una visitación para nuestra vida. Y alguien puede decir: hermano, ¿cuántos de aquí hemos ido al renuevo? Yo el renuevo lo tomo como el momento en que Dios visitó mi vida, porque aunque yo he sido cristiano de toda mi vida, y aquí en esta iglesia yo he estado toda mi vida, antes del avivamiento esta iglesia era bien diferente. Yo jamás soñé con predicar la palabra de Dios, yo jamás soñé con servirle a Dios toda mi vida. Yo venía casi que porque mis papás venían y mi abuela, ¿verdad? Y me gustaba, ¿verdad? Porque las cosas de Dios siempre me llamaron la atención. Siempre he crecido en un hogar cristiano y me gustaba venir. Pero cuando el cambio espiritual se dio en esta iglesia hace 10 años, mi vida cambió y fue transformada porque hubo una visitación espiritual para mi vida. Pero esa visitación no voy a decir yo al año: ay, es que Dios quiere que predique, que le sirva, que pase ahí en la iglesia. Hay que ir los martes, hay que ir los miércoles, hay que ir los jueves, hay que ir los sábados. ¿Y quieren que el domingo pase uno todo el día ahí? No, y a la playa, ¿cuándo voy a ir? Mire, ¿y cuándo me va a quedar tiempo para ir allá al cine? Si entre menos vayamos mejor, hermano, menos nos contaminamos del mundo. Pero nosotros, en vez de valorar o de atesorar la visitación que Dios ha traído a nuestra vida, muchos la rechazamos, muchos la despreciamos, muchos lo tenemos en poco, pues, como que fuera algo pequeño, como que fuera algo insignificante, como que fuera algo de poco valor lo que Dios ha hecho a nuestra vida. Y no, hermano, que Dios haya cambiado su vida no ha sido algo pequeño. Yo siempre le digo a los hermanos allá en Santiago, donde predico, yo les digo: si algunos de ustedes ni estuvieran aquí, si Dios no llega a su vida en ese momento, algunos no estuvieran aquí, pues. O algunos quizás ya tuvieran el hogar destruido, ya fueran por el tercer, cuarto matrimonio intentando y por gusto, pues. Porque todas las cosas cuando estamos lejos de Dios nos salen mal. Todo. Nadie ha sido exitoso dejando de lado al Señor. Y en la Biblia no va a encontrar usted a alguien que le dio la espalda a Dios y fue bendecido, ¿no? Si ahí está Judas, traicionó al Señor, se ganó 30 monedas de plata, pero ¿qué hizo? Se fue a ahorcar. Esa fue su gran bendición, ahorcarse, después de haber traicionado lo que Dios había hecho. Y todos podemos decir aquí: es que Judas más dundo, si ahí anduvo con el Señor. Judas ahí estuvo, cuando Jesús envió a los 12 a predicar y anduvieron haciendo milagros, no, ahí andaba Judas, anunciando. Pero sabe, lo mismo somos nosotros.
A veces por fear le decimos a alguien cuando es traidor, vea, vos sos la cola de Judas, le dicen, vea. O vos sos Judas, le dicen. Y nosotros también somos así. Si también traicionamos al Señor, también le damos la espalda. Muchos van a su renuevo y uno los ve al mes, ya no quieren nada con Dios. Y uno dice, ¿y la gente qué espera? Dios se ha manifestado con poder, con gloria. Ha hecho sanidades, prodigios, milagros. Ha hecho bendiciones sobrenaturales. Para que al mes digamos, ya no quiero nada con Dios. ¿Usted cree que todos esos milagros han sido para que eso digamos? ¿Usted cree que todos esos milagros se han dado para que despreciemos al Señor? No, hermano. No. Jesús llora. ¿Sabe por qué? Jesús llora porque a Él le dolió que era su pueblo. Era el pueblo escogido por Dios. Era Jerusalén, la ciudad santa. Y Jesús anduvo 3 años anunciando la palabra de arriba y para abajo. Entraba en una ciudad, salía para otra, se metía en una aldea, pasaba a la siguiente y andaba predicando todos los días, enseñando, haciendo milagros, para que al final la gente dijera, mátenlo, crucifíquenlo, ya no lo queremos ver, quítenlo de la tierra, imagínense. Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos el error de cometer lo mismo en nuestra vida. Mire, uno ve gente que se mira tan fortalecida en el Evangelio, pero que de repente desaparece. Y como decía la palabra en la mañana, vea, aquel que crea que está firme, mire que no caiga. Pero, hermanos, ¿por qué tiene que ver todo esto? Por una sencilla razón. No hemos sabido valorar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Miren, jóvenes, señoritas, si Dios en este momento nos está diciendo que nos salgamos de los malos caminos, quizás algunos jóvenes van empezando su vida en el Evangelio, y Dios nos dice, aléjate de esta persona, aléjate de esta amistad, aléjate de este novio, de esta novia, ya no vayas a ese lugar, ya no salgas con ellos. Y muchos, Dios nos habla y pues sí, como a veces nos habla a través de la mamá, vea, ¿a usted qué le importa? No se meta. Si usted no me manda. Y de repente vienen con problemas, que tienen 20 años y todavía van a 9º grado. ¿Qué más? Que de repente llega la hija y le dice, mamá, estoy embarazada, y se va de la casa. Y comenzamos con problemas. Y todo tiene que ver con ¿qué? Con que no supimos escuchar la voz de Dios. ¿A cuánto nos ha hablado Dios aquí, hermano? Y nos habla no una vez, vea. No nos ha hablado 2 veces. No nos ha hablado 30 veces. Nos ha hablado miles de veces. Y es la voz sagrada de Dios la que escuchamos. No ha sido invento del vecino. No ha sido invento del hermano. No ha sido invento de una familiar. No, ha sido la voz de Dios que ha hablado en nuestra vida y nos ha dicho, yo quiero hacer algo en tu vida. Yo quiero cambiarte. Yo quiero transformarte. Hay muchos jóvenes que bajan hoy del renuevo y dicen, yo vengo comprometido con lo que Dios ha hecho en mi vida y quiero servir y quiero predicar. Y yo me alegraba hoy porque 2 jóvenes que fueron en mi grupo en este renuevo que acaba de pasar hace una semana, ahora estaban sirviendo ahí en cortesía. Estaban los 2 jóvenes ahí vestidos y yo le fui a dar un abrazo y les digo, me alegra porque sí han sabido valorar lo que Dios ha hecho en su vida. Y si uno sabe valorar lo que Dios ha hecho en su vida, le espera bendición. Pero ahora, ¿qué pasa si uno no sabe valorar lo que Dios ha hecho en su vida? Y fíjense lo que dice el versículo 43. Antes el Señor les dice, yo quisiera traerte paz, ¿verdad? Pero el Señor les dice en el 43, te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Y comienza el Señor Jesús a profetizar lo que en el año 70 pasó. En el año 70 después de Cristo, Israel fue invadida. Y todo lo que Jesús aquí dijo se cumplió. Hermano, si yo sé valorar la presencia de Dios en mi vida, la misma presencia me va a traer bendición. Pero si yo no sé valorar la presencia de Dios en mi vida, esa misma presencia se va a encargar también de que me vaya mal en la vida. Mucha gente se pregunta, hermano, es que yo no sé por qué me va mal. Y porque les va mal, se sienten
cómo tristes se dejan de congregar porque lo que hacen no les sale bien. ¿Y cómo les va a salir bien, hermanos, si estamos despreciando lo mejor que ha podido llegar a nuestra vida? Si muchas veces los jóvenes atesoran un noviazgo y andan con el novio de arriba para abajo todo el día. Se levantan a las 8 de la mañana, se ven en Metrocentro, son las 5 de la tarde y todavía ya andan. Y están esperando que medio se ponga oscuro para irla a dejar y todavía la va a dejar. Y se queda 1 hora en la casa de ella. Y ya tipo 8 viene ahí para su casa y han pasado 12 horas juntos. Y no les basta porque el siguiente día quieren que se repita otra vez lo mismo. Y si por ellos fuera, ojalá los 7 días fueran así. Ojalá fueran los 31 días del mes. Ojalá los 365 días del año fueran así. Pero si supiéramos atesorar así la palabra de Dios y la presencia de Dios, como decía hoy el segundo culto, ¿verdad? Si fuéramos como Jesús, que pasaba en oración, en oración, en oración, otra cosa fuera en nuestra vida. Dice la Biblia, ¿verdad? Pidan lo que quieran, les dijo Jesús a sus discípulos, ve y se les va a dar. Lo que ustedes quieran, pídanlo y el Padre se los va a dar. Pero porque los discípulos habían andado atrás de Jesús valorando lo que Dios había hecho con ellos. Hermano, usted nunca se ha puesto a pensar por qué hay cosas que de verdad nos salen mal y no sentimos que las podemos enmendar. Mire, hermano, dice la gente, yo puse un negocio y más lo que invertí en el negocio, nunca gané nada, me fui a la quiebra, tuve que vender lo mismo que había comprado y me fue mal. Y cuando ya están en problemas económicos, por no haber valorado la presencia de Dios, en vez de decir, vea, voy a recapacitar, es que yo algo he hecho mal. Y en vez de decir, voy a leer qué es lo que he hecho mal, yo, si es posible, no voy a dormir, pero quiero averiguar por qué me está pasando esto. No, la gente lo que hace es, ¿y para qué vamos a ir a la iglesia? Vos, si peor nos está yendo. Bien, buen trabajo tenía, me comencé a congregar, comencé a servir, hicieron recorte de personal y el primero que despidieron es a mí. Y yo, ¿para qué voy a ir, po? ¿Para qué voy a la iglesia? Si mira, hay que gastar en pasaje. Le tengo que dar pasaje a los bichos. Estos van en la tarde y de repente vuelven a ir otra vez en la noche. Y mira, solo en pasaje en ellos gasto como $20 a la semana. Miren, padres de familia, saben, si usted gasta lo que gastan sus hijos porque están aquí en la iglesia, dele gracias a Dios, porque está invirtiendo en algo bueno, pues. El día de mañana lo va a haber bendecido a su hijo. Porque no le está dando para cigarros o para drogas o para alcohol. Para una discoteca no le está dando para eso. Le está dando para algo bueno, pero miren, hay veces los padres, ay, es que mi niño quiere entrenar fútbol y ahí lo llevan a la cancha, le compran tacos, le compran uniforme. Si el niño quiere ser portero, le compran guantes, lo llevan todos los días. Si el entrenador les dice, mire, tiene que pagar tanto mensual, lo hacen. Y solo porque el niño sea futbolista. ¿Y esa inversión qué es, hermano? Nada. Sin este país, peor el fútbol. Pero si estamos invirtiendo porque él me dice, mamá, voy para la iglesia, tiene que me regale $1, voy para el culto de jóvenes. Sí, hijo, tome. O sea, los padres deberían de ser los primeros en apoyar lo que su hijo está haciendo, claro, averiguando que sea verdad, que va para el culto de jóvenes, ¿verdad? Que no va para otro lugar, porque hay de aquel joven que se está aprovechando, que no sabe la maldición que le va a caer. Pero si es verdad, hermano, yo agradezco, por ejemplo, a mis padres que siempre me han ayudado para que yo vaya a servir, para que yo me congregue, para mis gastos aquí en la iglesia. Y siempre me han ayudado. Y claro, eso se ve reflejado en que yo no he traicionado su confianza. Cuando yo les digo voy para la iglesia a servirle al Señor, 10 años después aquí estoy todavía sirviéndole al Señor. Pero, hermano, todo tiene que ver lo que en nuestra vida nos pasa por saber valorar esa presencia de Dios. Por saber, hermano, pasar, mire, es que la presencia de Dios se disfruta leyendo la palabra de Dios, apagando un rato, como dice nuestro pastor, vea la caja del diablo. Hay que tirarla un rato ahí, vea, hay que apagarla, que nadie nos haga estorbo y meternos a la palabra de Dios, a leerla. Alguna promesa Dios nos va a dar, alguna salida a nuestro problema Dios nos va a dar en la palabra.
Pero como no la buscamos, vea, vamos llegando a la casa, vea, y la ponemos y agarramos el celular, vea. Y si está sin carga, nos ponemos cerca ahí del toma, conectamos el cargador al celular, vea, con tal que no se apague, podemos pasar 4 horas chateando, vea. Y si se nos apaga, pues pasame la tablet vos, pasame la laptop, pasame la computadora, y de repente decimos, vea, solo un ratito porque me tengo que dormir temprano para ir a estudiar, y ese un ratito se hizo 5 horas, 5 horas chateando. Yo le pregunto, ¿cuántas veces ha agarrado la palabra de Dios 5 horas? ¿Cuántas veces ha leído un libro completo sin parar? Sí, hermano, yo le vi un libro completo, Filemón lo leí todo, fíjese. Sí, todo lo hemos leído, pero en cuestión de 5 minutos. Pero alguien que diga, hermano, yo leí los 4 evangelios en una sola noche. Me tardé 5 horas, pero qué palabra la que Dios me ha dado para mi vida. Qué tremendo era Jesús. Yo quiero ser como Él. Yo quiero imitarlo. No, eso no lo hacemos. Eso no lo hacemos, hermano. ¿Quién lo hace? Levante la mano. Yo la voy a bajar porque no lo hago a veces, ¿verdad? ¿Quién lo hace? Nadie. ¿Ya ve? No valoramos. ¿Quién dice, hermano, hoy voy a cerrar mi cuarto con llave para que nadie me estorbe? Porque yo hoy me voy a poner de rodillas y hoy le voy a pasar clamando a Dios. Porque tengo un problema que me está ahogando. Mi familia, estamos pasando una situación terrible. Pero yo sé que de rodillas voy a resolver eso. Pero yo sé que de rodillas voy a ganar esta batalla. Pero no, algunos 5 minutos oran y ya están durmiendo, ¿verdad? O solo oran así, Señor, vea, de buenas noches, vea, ya estuvo. 1 minuto es mucho, vea. ¿Cuántos de aquí han dicho voy a orar? Hoy sí voy a orar hasta, vamos a ver, y pone el cronómetro ahí, voy a poner a ver cuánto tiempo logro orar. Es que el orar, hermano, es una disciplina. El orar es un hábito espiritual que debemos de crear en nuestra vida, que nadie lo va a hacer por nosotros. Por eso algunos vienen aquí y solo en el momento de la oración oran, y vuelven a orar hasta que vuelven a venir a otro culto en el momento de la oración. Antes de salir de su casa no ora y después se pregunta, ¿y por qué me pasó eso? Bien raro, se subieron a robar y solo a mí me robaron, a nadie más le robaron. Bien raro, vea. Pero no se acuerda que antes de salir no dobló rodillas y no le dijo a Dios, acompáñame este día, Señor, que sea de bendición. No, solo salió y vámonos, vea. Ya voy tarde. O los jóvenes, vea, que lo que hacen, vea, hasta a la parte de donde pone la cabeza en la cama, pone el celular. Porque el primer mensaje que le caiga a las 6 de la mañana lo tiene que despertar, lo tiene que responder. Vea que sí hacen los jóvenes, vea, jóvenes y señoritas, vea que sí. Que no les dé pena levantar la mano, vea, hasta los adultos levanten la mano, así hacen. Vea. Y si nos suena a las 3 de la mañana y escuchamos que alguien nos mandó un mensaje, ya no dormimos. Las 3 de la mañana son, pero qué interesante se puso esta conversación, yo voy a seguir. Las 5 de la mañana son, ya me voy a listar para ir a la escuela de un solo, y allá en las clases se están durmiendo. El profesor regañándolos, pero él toda la noche pasó por un pinche mensaje que le cayó. Ojalá si fuéramos con Dios, vea. Ojalá los padres de familia le dijeran a los hijos, vea, vaya a dormir todos y cuando ya todo esté en silencio, no me molesten porque ahorita voy a orar con mi Señor, y enciérrese. Así dice la Biblia, va. Entra a tu cuarto, dice, cierra la puerta y ora al Señor que te ve en los secretos, dice la Biblia, va. Y ojalá pasáramos ahí orando y clamando y diciéndole al Señor, este problema, Señor, me está angustiando. Señor, yo no veo la salida. Señor, te pido por mis hijos, la situación económica. Señor, quiero proveerles para el colegio, no tengo. Señor, me han dicho que en el trabajo me van a quitar, pero yo te pido que tenga misericordia. O sea, ese tiempo no lo usamos para que la presencia de Dios se encargue de que ser de bendición a nuestra vida. Lo que Jesús dijo acerca de Jerusalén se cumplió. No está en la Biblia, pero usted puede averiguarlo. En el año 70 se cumple todito lo que Jesús dijo. ¿Y la causa cuál fue? Versículo 44.
44 al final. ¿Cuál fue la razón por la que pasó todo esto? Porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a visitarte. Hermanos, si de algo debemos estar agradecidos, es que Dios nos ha venido a visitar. Levanten la mano, ¿cuántos tienen 5 años, de 5 años para acá de estar en los caminos de Dios? Digamos que de 5 años para acá Dios nos visitó y nuestra vida ha sido otra. Nuestra vida ha sido diferente. Alguno podrá decir, mira hermano, es que si Dios a mí no me visita, allá anduviera ahorita, a estas horas hermano, a esta hora era lo mejor de estar allá en el Willis. Allá estuviera yo hermano, ahí dejando la quincena completa. Allá estuviera con no sé quién. Es cierto. Muchos jóvenes pueden decir, ay hermano, si Dios no me saca de ahí, allá anduviera yo en la pandilla, allá anduviera yo robando, allá anduviera yo extorsionando. Hermano, ¿sabe qué estaba haciendo a esta hora yo? Si Dios no me hubiera llamado, allá en la entrada de la colonia, mire, vigiando como poste, viendo quién pasa. Ahí, mira, ahorita viene fulano de tal, mira, ahorita viene la patrulla, váyanse, corran, escóndanse. Así estuviera yo, hermano. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de por qué no estamos así? Porque hubo un Dios que vino a visitarnos. Y eso debemos valorarlo, hermano. Dios nos vino a rescatar, Dios nos vino a visitar. Dios vino a transformar nuestra vida. Y si algo debemos valorar es eso, hermano. ¿Qué importa, hermano, las situaciones adversas, los problemas? Si siempre los vamos a tener. Jesús mismo tuvo problemas. Siendo el Hijo de Dios, siendo el ungido de Jehová, tuvo problemas, tuvo dificultades. Comenzando a predicar iba y lo llevaron a una zona alta para tirarlo. Y comenzando el ministerio iba. Tuvo problemas, tuvo dificultades. Pero supo valorar la presencia de Dios. Supo valorar aquella voz que en el bautismo dijo, este es mi Hijo amado, estoy complacido con él. Supo valorar esa voz que le hablaba. Y nosotros la estamos valorando, hermano. Le estamos hablando a otros de lo que la presencia de Dios ha hecho en mi vida. Le estamos contando a otros las maravillas que Dios ha hecho y que también las puede hacer en la vida de esa persona. ¿Cuánto le hemos ido a tocar al vecino? Mire, vecina, ¿qué tal? ¿Qué chambre me trae? No. Cero chambre, Dios ha cambiado mi vida. ¿Sabe qué le quiero contar? Una maravilla que Dios ha hecho en mi vida. ¿Y sabe por qué vengo hoy a contarle esta maravilla? Porque fíjese que esta semana se van las señoras al renuevo y yo quiero que usted vaya. Imagínense, anduviéramos haciendo eso todos. ¿Cuántas renovistas no vinieran, hermano? No digo yo que llevemos pocos, porque siempre llevamos una buena cantidad, pero quizás mucha gente fuera bendecida a través de nosotros. Si fuéramos a tocar puertas, vea, aún aquel vecino que jamás le he hablado, vea, porque se mira con una cara de amargado, pero usted no sabe si por medio de usted puede llegar la visitación a ese vecino y ya no le va a ver cara de amargado, le va a ver cara de felicidad. Usted no sabe si el vecino que tiene a la par está a punto de separarse con su esposa y de que esa familia se desintegre. Y por esa visitación de Dios, las cosas pueden cambiar. Yo siempre le digo a mi mamá, a la par de nuestra casa, al lado izquierdo, hay una familia que quizás hace unos 3 años se han mudado. Y cuando uno está en el cuarto que cabal da para la casa de ellos, que solo los divide la pared, uno escucha gritos. Y siempre uno escucha a los niños. Ellos tienen, yo casi no los veo, pero tienen 2 niños pequeños, una niña y un varón, quizás de unos 6 y 4 años, quizás más o menos, por esa edad andan. Y uno a cada rato, hermano, escucha que los niños llorando, la esposa gritándole al esposo, déjalo, ya no le pegues, soltalo, voy a llamar a la policía. Pero a cada rato, peleas, que golpean a los niños, que los castigan. Y no los golpean, hermanos, con un par de cinchazos, se oye que les dan duro, que los maltratan. Y yo siempre le digo a mi mamá, algún día Dios tiene que impulsarnos a ir a tocar y decirle, mire, disculpe, yo
No lo conozco, pero simplemente quiero decirle que hay un Dios que puede transformar la situación de esta familia. Porque, hermano, no sabemos qué va a pasar un día. No sabemos si un día un niño va a amanecer muerto de la gran golpiza. No sabemos si un día esa mujer se puede ir a traer a la policía y le va a caer de sorpresa y al hombre se lo van a llevar preso. Y los hijos van a crecer sin un padre que los guíe. No sabemos cuántos problemas pueden pasar, pero ¿dónde puede cambiar todo? A través de la visitación de Dios a nuestra vida. Hermano, nosotros deberíamos de tener hasta anotado quizás en nuestro cuarto, en un cuaderno, ese momento especial, por lo menos, hermano, el año en el que Dios visitó nuestra vida. Pero yo les pregunto a algunos, fíjese que no me acuerdo en qué año fue, hermano. Yo fui a mi renuevo en el 2000, no me acuerdo si fue 2013 o 14, hermano. No me acuerdo en qué ciclo fue, fíjese. ¿Y sabe qué seña eso? De que usted no ha sabido valorar la presencia de Dios. Porque si le preguntamos el día de su boda, le aseguro que se acuerda. Le aseguro que si le preguntamos el día ¿de qué? ¿Qué otra cosa celebra la familia? No sé, algún momento especial, lo recuerdan. Pero el día en que Dios nos visitó, no lo recordamos. Yo recuerdo, por ejemplo, que antes de haber ido a mi renuevo en el 2005, yo tuve una experiencia allá en el tabernáculo de avivamiento. Estaban queriendo hacer los encuentros, pero todavía no estaban capacitados. Y hicieron una especie de retiro juvenil, como prueba, digamos, para hacer encuentros. Y nos invitaron de aquí a la iglesia, fuimos como 30 jóvenes, creo yo. Y fuimos allá y fuimos al lugar del evento. Pero de repente comenzaron en un espacio así de grama. Estaba un ministerio musical tocando alabanzas. Y nos comenzaron a decir, cierren sus ojos. Y comenzamos a alabar al Señor. Y el pastor encargado de ese evento nos dijo, cierren sus ojos, hoy va a pasar algo especial en nuestra vida, vamos a recibir al Espíritu Santo. Y nosotros ni sabíamos que era eso. Y eso del Espíritu Santo, y eso que es, vea, si nosotros veníamos de una iglesia que no creía o que no buscaba el movimiento del Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? Ve? Y comenzamos a cerrar nuestros ojos, a adorar a Dios. Pero miren, de repente comenzó un fuego a invadir nuestro cuerpo de los que estábamos ahí. Yo me acuerdo que yo comencé a llorar porque sentía algo tan lindo en mi vida. Usted sabe que eso no se puede explicar, vea, todos los que hemos recibido la presencia de Dios, aunque tratemos de explicarlo, no podemos, vea. Solo sabemos que se sentía algo maravilloso, que Dios nos estaba haciendo libres, que Dios nos estaba dando palabras que iba a transformar esta iglesia. Y yo recuerdo, hermano, que yo comencé a llorar, me caí al suelo, ahí pasé llorando, no sé ni cuánto tiempo pasó, fueron horas que yo estuve ahí llorando como un niño en la presencia de Dios. Pero era la primera vez en toda mi vida que yo sentía eso. Nunca había sentido esa experiencia espiritual. Pero yo recuerdo que ese momento cambió mi vida, porque a partir de ese momento yo no era un religioso más en la iglesia, sino que era alguien que había sido visitado por Dios. Y que yo me acuerdo que cuando veníamos aquí a la iglesia, a pesar de aquellas alabanzas viejitas que cantaban, uno se movía, aplaudía. Y antes, hermano, eso era aquí como una locura. Hoy todos lo hacemos, hoy todos remolineamos, saltamos, quitamos sillas. No, hermano, antes eso era como, y este loco, vea, está endemoniado, quizás sáquenlo, vea, échenlo para la calle, que algún demonio tiene. Vea, y siempre había un grupito de jóvenes que a la hora de la alabanza, a pesar que antes, hermano, no había teclado, no había batería, no había guitarra, no había un ministro de alabanza, apenas había un órgano y un hermano que lo tocaba y que alabaré, alabaré. Pero mire, uno, a pesar de que el canto puede parecer quizás hasta cierto punto quizás aburrido, pero uno estaba a alabar y uno queriendo moverse, pero porque era el Espíritu que estaba dentro de uno, que algo había pasado, que algo había cambiado. Y nosotros, yo me acuerdo que le decíamos a los hermanos, cuando pasaban a orar, nosotros pasábamos a orar por ellos
Y queríamos que ellos también recibieran lo que nosotros habíamos recibido. ¿Por qué? Porque eso que habíamos recibido no era cualquier cosa. Eso que habíamos recibido no era algo que hoy lo recibo y mañana lo olvido. Eso que habíamos recibido es la visitación de Dios a nuestra vida. Y eso había que valorarlo. ¿Saben por qué? Porque esa visitación hace 10 años vino a Betania y transformó esta iglesia, hermano. Ustedes muchas veces han escuchado a nuestro pastor decir, los días jueves, yo jamás vine un jueves antes a la iglesia, ni sabía que había culto aquí. A pesar de que mi mamá y mi papá venían, yo nunca vine. ¿Sabe cuántas personas se reunían un jueves? 15 personas al culto de oración y milagros. Y como habían bancas, no ponían las bancas así como hoy están las sillas, sino que hacían un tipo círculo, porque si ponían así las bancas se tenía que sentar uno en cada banca. Entonces las ponían tipo círculo y ahí en un pedacito del templo se reunían nada más las 15 personas a orar. Eso era todo, y ahí se iban cada quien para su casa a las 7:30, iban para su casa. Rápido era la oración, rápido, sencillo. Pero imagínense hoy, 10 años después, la visitación, todas las bendiciones que ha traído, que vienen buses hoy, vienen buses de diferentes puntos del Salvador para buscar lo que aquí hemos encontrado. ¿Y qué es? La visitación de Dios. Pero que usted no la sepa valorar y que por eso le vaya mal en la vida, no tiene culpa el pastor de eso. Los líderes no tenemos culpa de eso. ¿Saben de quién es la culpa? De uno mismo, que no sabe cuidar. Hermano, no sabemos cuidar la presencia de Dios que ha invadido nuestra vida. Miren, si hay algunos, hermanos, sobre todo los jóvenes, estamos en un problema tan grande con los jóvenes que saliendo vamos de la iglesia de recibir la palabra de Dios y ya vamos así. ¿Aló? Ajá, sí, que no sé qué. Ya está sonando uno por ahí, ¿ve? Ya ves que ni en el culto podemos estar tranquilos, pues. Imagínense. ¿Saben por qué? Porque lo que Dios hace en esta iglesia es tan maravilloso que al salir no deberíamos de ir así. Mire, si hay algunos que, mire, pero la última grada acaban de bajar de allá de la grada, ¿verdad? Para la calle. La última grada de bajar y ya van con el celular así. Ya van zombies, va. Y de repente chocan con él. Disculpe, hermano, no lo vi. Mire, y saliendo van, pero no tienen ni 2 minutos de haber salido del culto. Y ya van ahí en otro mundo. ¿Sabe qué significa eso? Que la palabra que recibimos no la atesoramos, no la guardamos, no la hicimos nuestra. En vez de salir de aquí diciendo que es maravillosa la palabra. Mire, hermano, si una bendición tenemos aquí es la palabra de Dios. Cada jueves hay una palabra de Dios tremenda, vamos. Tremenda de parte de Dios. Cada domingo, todos los días, hermano, la verdad es que aquí todos los días hay palabra de Dios. Y en vez de salir diciendo, mire, hermano, quiero contarle, en esta palabra Dios me acaba de dar una promesa, pero que yo ahorita, hermano, nomás llegué a la casa, yo me voy a ir a postrar a darle gracias a Dios porque yo no merezco esa palabra. En su infinita misericordia Él me la ha dado, hermano. Mire qué tremendo, imagínense lo que Dios me dijo fue esto, esto y esto. Y eso deberíamos de salir todos hablando aquí. Pero no, algunos salen. ¿No han visto aquella que se hizo? Yo la vi que estaba allá afuera. Yo adentro me senté, ella vino tarde, ya estaba, no la has visto. Sí, fíjate que yo la ando buscando. Quizás ya se subió al bus, la voy a buscar. Y de repente ahí andan parejitas aprovechando lo oscuro, aprovechando ahí atrás de los buses. Y ahí se les olvidó lo que Dios les dijo. Les valió, lo tomaron en poco, no les importó. Y después nos estamos quejando, ¿y por qué nos pasa esto? ¿Y por qué no nos bendice el Señor? ¿Y aquel porque sí está bendecido y yo no? ¿Y aquella hermana pasó a dar testimonio y yo jamás he pasado? 2 años tengo en la iglesia, nunca he pasado a dar testimonio porque nunca veo la mía. Nunca me llega mi bendición. Y aquel hermano 3 veces ha pasado ya. Dios le dio un carro y a mí ni bicicleta me da el Señor. Escuchen, aunque sea una bicicleta que Dios me diera, ya me ahorro el pasaje. Y aquel dice que le enviaron de Estados Unidos no sé cuánto, que no se le esperaba, y a mí mis familiares ni se acuerdan de mí. ¿Sabe por qué tiene que ver todo eso? Porque no hemos sabido valorar la presencia de Dios. Vamos a ir a otro pasaje.
Vamos a ir a Isaías. Vea lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 42, versículo 18. Me dice un fuerte amén cuando lo tenga. Isaías capítulo 42, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Sordos, escuchen. Ciegos, fíjense bien. ¿Quién es más ciego que mi siervo y más sordo que mi mensajero? ¿Quién es más ciego que mi enviado? ¿Quién es más ciego que mi enviado y más ciego que el siervo del Señor? Tú has visto muchas cosas, pero no las has captado. Tienes abiertos los oídos, pero no oyes nada. Le agradó al Señor por amor a su justicia, oiga bien, hacer su ley grande y gloriosa. Pero este es un pueblo saqueado y despojado, todos atrapados en cuevas y encerrados en cárceles. Son saqueados y nadie los libra. Son despojados y nadie reclama. ¿Quién de ustedes escuchará esto y prestará atención en el futuro? ¿Quién entregó a Jacob para el despojo, a Israel para el saqueo? ¿No es acaso el Señor a quien su pueblo ha ofendido? ¿No siguió sus caminos, ni obedeció su ley? Por eso el Señor derramó sobre él su ardiente ira y el furor de la guerra. Lo envolvió en llamas, pero no comprendió. Lo consumió, pero no lo tomó. ¿Qué dice la palabra? No lo tomó en serio. ¿Es problema que Dios no nos hable, hermanos? No. ¿Es problema que Dios no hace milagros en nuestra vida? No. ¿Es problema que Dios no ha enviado su palabra? No, no es problema de Dios. ¿Acaso dice la Biblia, no hemos visto lo que Dios ha hecho? ¿Acaso no hemos escuchado las cosas que Dios ha hecho, hermano? Mire, si pasáramos uno por uno al frente a dar testimonio, toditos tenemos por lo menos un testimonio que dar de algo que Dios ha hecho. Si no es por decir que algunos tendrían que decir muchas cosas aquí. Algunos quizás se tomarían una media hora para decir todo lo que Dios ha hecho. Entonces no podemos decir que Dios no ha hecho nada. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que Dios nos trata a nosotros como sordos y como ciegos. Porque a pesar de que hemos visto tantas maravillas, pareciera ser como que no las hemos visto. Porque a pesar de que hemos escuchado la palabra de Dios, vivimos como que no hemos escuchado la voz del Señor. Decía el versículo 21, le agradó al Señor por amor a su justicia hacer su ley grande y gloriosa. Dice, imagínense cómo dice Isaías que es la palabra de Dios, es grande y es gloriosa porque trae bendición a nuestra vida. Pero ¿qué dice al final? Lo que leímos en el último versículo, no supieron, dice, tomar en serio. Vino la palabra de Dios una y otra vez. Nos decían una y otra vez la palabra de Dios. Venimos una y otra vez al culto. Nos congregamos una y otra vez. Pero no supimos tomar en serio lo que Dios quería para nuestra vida. A muchos Dios les ha dado dones. A muchos Dios los ha llamado a ministerios, a predicar, a enseñar. Muchos tienen dones de sanidad. Muchos tienen dones de dar palabra, de profetizar, de evangelizar. Muchos tienen dones ¿de qué? De hablar en lenguas. Tantos regalos que Dios nos ha dado, pero no sabemos ponerlos en práctica. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos tomar en serio lo que Dios nos ha dado a nuestra vida. Hay dos hermanos allá en Santiago que yo siempre les digo. Ellos dos al bajar de su lanzamiento, los dos dijeron que habían recibido el don de sanidad. Y estos hermanos a mí me desprecian y no les caigo bien, porque yo siempre les digo a ellos, los primeros que deberían andar tocando puertas preguntando por los enfermos son ustedes dos, les digo yo. Porque yo como líder lo puedo hacer. Dios me puede usar para llevar sanidad al enfermo, pero puede usar más a aquel que ha recibido el don. Y yo les digo siempre, ¿verdad? Esta semana ¿a cuántos enfermos han ido a visitar? Y solo agachan la cara, como diciendo, este hermano, vea,
ya aburre con lo mismo, ¿verdad? Pero ¿saben por qué hace uno eso? Porque la gente ha recibido maravillas de Dios y no las hemos sabido tomar en serio. Muchos dicen, no, es que Dios me llama a predicar, hermano. No, es que yo, hermano, ya esta semana empiezo la conexión y a la vuelta de un mes, no, hombre, yo ya no quiero nada, vos ya, sí, puchica, andar ahí detrás de los jóvenes, que cuesta, vos, si ni caso hacen. Si miramos que hay que ir los sábados allá, hay que pagar transporte, hay que salir a vender, y no tomamos en serio lo que Dios está queriendo hacer en nuestra vida. Dios le dice a Israel, sordo, ciego, le dice, se lo dice una y otra vez, porque tantos mensajes que habían recibido y no habían sido capaces de tomar en serio la palabra de Dios. ¿Usted cree que Dios quería que a Jerusalén le pasara eso que Jesús profetizó? No, Jesús no quería eso. Jesús quería tenerlos en bendición. Como él mismo dice, ¿va? Yo quería mostrarles lo que a ustedes les traería la paz, pero no pude, dice el Señor. No pude porque sea culpa de Jesús. No era culpa de él que no pudiera traer paz a Jerusalén. No era culpa de él que no pudiera traer liberación de la opresión de los romanos. No, no era culpa de Jesús. Era culpa del pueblo necio y rebelde que no tomaba en serio al Señor, que no decía gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida. Agradezco a Dios porque un día me sacó de ese vicio. Agradezco a Dios porque un día transformó mi vida. Agradezco a Dios porque mi familia estaba pasando momentos terribles. Yo estuve a punto de separarme. Estuve a punto ya de separarme, de que mi familia se desintegrara. Pero gracias al Señor que llegó a tiempo a mi vida y me rescató y me redimió y me salvó y me sanó y transformó mi vida. Gracias a Dios. Son pocos los que hacen eso. Son pocos los que todos los días le agradecen a Dios porque hubo un momento que Dios se acordó de nosotros. Porque hubo un momento, hermano, que estábamos ahí, como dice la parábola del buen samaritano, estábamos ahí tirados. Pasaba alguien y no nos velaba nada. Pasó otro y no nos dijo nada. Pasó un tercero, hermano, y nada. Pero pasó el Señor Jesús y Él sí dio un precio por nosotros. Y eso sí tenemos que saber valorarlo, hermano, en nuestra vida. Eso sí tenemos que valorarlo. Si a algo le debemos de prestar atención, si a algo le debemos dedicar tiempo, si a algo, hermanos, debemos de aferrarnos y estar dispuestos a dar nuestra vida, es por el Evangelio del Señor. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, hermanos, hemos olvidado tantas bendiciones de Dios? Hermano, yo estuve enfermo y viera que me habían desahuciado y alguien de repente llegó ahí, me dio una palabra y yo fui sanado. Y cuando uno pregunta, mira, y el hermano aquel que el Señor sanó allá. A ver, vos. Un día de estos lo vi que bien bolo andaba, fíjate. Dios lo sanó, pero no tomó en serio lo que Dios hizo. Mira, y te acordás de aquel hermano que venía, que decía que no tenía trabajo, que ella andaba prestando dinero y que pobrecito que no tenía ni para el pasaje. ¿Te acordás que pasó a dar testimonio que le cayó un buen trabajo? Mira, y ese hermano que se hizo. No, fíjate que de ese buen trabajo compró su carro y ya jamás volvió a venir a la iglesia. Ese es el milagro que Dios hizo. ¿Hizo milagro Dios? Sí, hizo un buen milagro. ¿Le dio trabajo al Señor, que es lo que tanto pedía? El Señor se lo dio. ¿Pero qué hizo él? No tomó en serio lo que Dios hizo en su vida. No supo valorar esa presencia de Dios. Ojalá, hermanos, nosotros, antes de que estas desgracias sucedan en nuestra vida, sepamos valorar la presencia de Dios. Porque desgracia viene para el que no valora la presencia de Dios. Y eso es seguro. ¿Y sabe por qué suceden las desgracias? Porque Dios a través de las desgracias nos está llamando la atención. A través de las desgracias Dios nos dice, volvé, regresá. Como dice nuestro pastor, cuando no tenía trabajo, no faltaba los jueves al culto. Y no esperaba que el pastor hiciera pasen a la frente porque corriendo venía a clamar y Señor un trabajo y oraba
y salía con los ojos rojos de tanto llorar y ha pegado unas lloradas. Media vez le dio el trabajo al Señor, ya no puede venir los jueves. Ya no, muy noche sale y bien noche llego a mi casa y me le tengo que levantar a las 5 de la mañana del siguiente día. Entonces Dios dice, quizás esto estuviera mejor sin el trabajo, porque sin el trabajo estaba aquí, orando, clamando, llorando. Le di el trabajo y ya no tiene tiempo para mí. Vea que es bien paradójico eso, ¿verdad? Es bien ilógico eso. Pero a tanta gente le sucede eso. Tanta gente que hoy vemos y mañana ya no los vemos. Tanta gente que hoy vemos en problemas, le llega la bendición, desapareció de la iglesia. Estaba predicando con todo. Tenía la columna más grande de todas. Le salió un trabajo, ya no tengo tiempo. Hermano, vengo a entregar la columna porque mi trabajo ya no me da tiempo para predicar la palabra de Dios. Y mi casa ya no la puedo prestar porque yo llego a las 8 de la noche. Así que, no sé, busque a alguien más donde hacer la columna porque yo ya ni la casa puedo prestar. Después de que estuvo predicando la palabra de Dios. Después de que andaba de pasaje en pasaje invitando. Pero ¿sabe por qué? Cuando le llegó la bendición, se le olvidó. Y algunos ni nos ha llegado la bendición y ya no nos acordamos del Señor. Entonces quizás es mejor que no nos dé trabajo el Señor para estar aquí. Porque media vez nos da trabajo y andamos solo en Metrocentro, solo en galerías. No vaya a ser que salga algo nuevo, un concierto que ya están toda la noche cantando. No importa si a las 11 de la noche va a terminar, pero es que es Juan Luis Guerra y siempre había querido que él viniera. Tanto tiempo lo esperé y valía $60 la entrada, pero ¿qué importa? Si hoy tengo dinero para pagarla, ya la casa de Dios ya no se acuerda de venir. Ya, mira, es que ese culto de los jueves bien tarde termina ese pastor tanto que predica, ¿oh? Si más de una hora predica y la oración como media hora, más que antes salíamos a las 9, hoy salimos a las 9:15, 9:20. Si a la casa voy llegando a las 11. En vez de decir, ¿verdad? Qué maravilloso es el Señor, qué palabra la que trajo hoy, qué oración, qué palabra la que Dios me dio para mi vida. Y al nomás llegue se la voy a contar, voy a reunir a mi familia y les voy a decir lo que Dios hoy me dijo para mi familia. Sino que lo que hoy hacemos es quejarnos. Ay, quizás solo voy a ir los domingos al primer culto y los jueves ya no voy a ir. Tal vez voy los martes porque se sale un poco más temprano, pero quizás los jueves ya no voy a ir. Y poco a poco comenzamos a dejar de tomar en serio la palabra de Dios. Hermanos, ¿somos nosotros en esta hora los sordos que dice la Biblia? ¿Somos nosotros en esta hora los ciegos que dice la Biblia? ¿O somos nosotros en esta hora los que sabremos valorar la presencia de Dios? Usted elige. Es su decisión y es la mía. Pero ¿sabe dónde se va a notar cuál decisión tomó usted? Si de aquí en un par de años está bendecido o está en desgracia. Jehová bendice y Jehová maldice. Así dice el Deuteronomio, ¿verdad? Si ustedes me obedecen, yo los bendeciré. Si ustedes me desobedecen, yo mismo les seré piedra de tropiezo para ustedes. Muchas veces no es que el jefe esté en nuestra contra, es que Dios a través del jefe nos está hablando a nosotros. No es que Dios, no es que nos salgan mal las cosas porque Dios sea malo, no. Es que Dios nos está llamando la atención a través de ese problema, pero no lo queremos ver así. ¿Sabe por qué? Porque nos hace falta meternos con la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí, hermanos, después de un culto hemos salido diciendo, hoy sé por qué me pasó eso? Hoy sé, hoy entiendo. Hoy entiendo por qué situación me pasó a mí, es que la palabra hoy me habló. ¿Cuántos hemos salido de aquí diciendo eso? Repito una vez más, cada jueves salimos de aquí impresionados por la palabra de Dios. Pero si a algunos les preguntamos el día de viernes, ya no se acuerdan de qué predicó. No me acuerdo, hermano, creo que en Mateo predicó y mentira, predicó allá en un profeta. No, si yo me acuerdo que en Marcos fue, hermano, estoy seguro. Y quizás en un salmo predicó el pastor. Ya 24 horas después ya no nos acordamos. Todo tiene que ver, hermanos, todo tiene que ver con que sepamos valorar la presencia de Dios.
Si este pueblo hubiera valorado la presencia de Dios, esa profecía de Jesús no la hubiera dicho. ¿Usted cree que Jesús iba a poner a profetizar calamidad si el pueblo hubiera hecho atención a lo que Él les dijo? No, Jesús no hubiera dicho eso. Es más, Jesús hubiera profetizado mayor bendición quizás, si el pueblo hubiera sido obediente. Así como dice la palabra, ¿verdad? Y con esto cierro. Que iban 10 leprosos, ¿verdad? Y fueron donde Jesús. Y Jesús les dijo, sí, presenten su ofrenda al sacerdote, les dijo. Vayan, presenten su ofrenda como testimonio. Y iban los 10 leprosos. En el camino dice la palabra de Dios que iban y de repente uno se vio sano. Y se comenzaron a decir unos al otro, mira, la lepra se me ha quitado. Y de repente los 10 fueron sanados. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cuántos regresaron? Dice, a darle gracias al Señor. Solo uno. Y los otros 9 ya estamos sanos, pues vámonos, vamos a fregar porque hoy sí podemos hacer todo lo que antes no podíamos hacer. Pero solo uno, dice la Biblia, regresó, se postró y supo valorar lo que el Señor había hecho. Amén. Así que cierre sus ojos, hermanos, en esta noche. Si alguien, hermano, pónganos de pie mejor para ahora.